Hola, mis amados, es un placer inmenso poder compartir este momento con ustedes hoy. Soy Zelda Oliveira Camargo y a mis 73 años, puedo decir que he vivido intensamente. Resido aquí, en el apacible San Pedro Tlaquepaque, en el corazón de Jalisco. Vengo de una familia numerosa, como era común antes, y hoy deseo abrirles mi corazón, contándoles un poco de mi vida. Saben, mi día a día es muy diferente ahora. Cada mañana al amanecer, me despierto con el dulce canto de los pájaros y lo primero que hago es dirigirme a mi huerto. Me siento muy orgullosa de mis plantas medicinales y de los vegetales que cultivo, sin usar ningún producto químico. Aprendí de mi madre, a quien tanto quise, que la tierra es sanadora para el alma, y desde entonces, plantar se convirtió en mi ritual diario. Mis manos, con sus arrugas marcadas por el tiempo, conocen cada rincón de esta tierra que me provee tanto. Todos los vecinos saben que pueden venir a buscar mis infusiones para cualquier malestar. Tengo toronjil para calmar los nervios, hierbabuena para aliviar la digestión y hasta gordolobo para esos ataques de tos en el invierno. Este saber lo adquirí después de mucho sufrimiento, como si la vida quisiera recompensarme por lo vivido. Comencé este huerto hace tiempo cuando finalmente comprendí que debía transformar mi dolor en algo que sirviera a los demás. Ahora, sentada en mi portal con mi taza de café de olla a mi lado, contemplo las montañas a lo lejos, mientras el sol, lentamente, se despide, tiñendo el cielo con esos tonos anaranjados que solo Jalisco sabe pintar. Es desde esta mecedora, hecha por mi amado esposo, ya fallecido, que observo la vida pasar, agradecida por cada nuevo día. Antes de seguir compartiendo mi historia, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si lo que están escuchando les gusta, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, para no perderse ninguna de estas historias. Y a ustedes, mis queridos espectadores que me acompañan ahora, los invito a compartir en los comentarios desde qué lugar del mundo me ven y a qué hora del día encontraron este vídeo, temprano con el café, después de la comida o ya entrada la noche. Siempre leo con atención todos sus comentarios, y me llena de alegría saber de dónde son y en qué momento del día se toman un tiempo para escuchar las historias de esta abuela. Me encanta saber de ustedes y sí, crearemos una cadena de cariño, pero hoy quiero compartir algo que he guardado por mucho tiempo en mi corazón. Saben, mi vida no siempre fue tan tranquila y feliz como lo es ahora. Crecí en un hogar donde lamentablemente el amor y la violencia coexistían bajo el mismo techo, donde la sangre que corría por nuestras venas también dejaba su huella en el suelo de la casa. Mi infancia estuvo marcada por el miedo, especialmente el miedo a mis propios hermanos, aquellos que se supone deberían haberme protegido. Y aún hoy, me duele recordar esas cicatrices invisibles que sigo cargando. La vida, mis queridos, tiene estas cosas, a veces, los mayores peligros se esconden justo donde deberíamos sentirnos más seguros. Pero también es verdad que a menudo, las flores más hermosas florecen en los terrenos más áridos, y verán que mi historia es un ejemplo de ello. Nací en el año 1952 en una humilde casita ubicada en la zona rural de San Pedro Tlaquepaque. Éramos una familia numerosa, algo muy común en aquella época. Mi padre, Gumersindo, era un hombre trabajador comerciante de tabaco que viajaba constantemente para vender la producción de los campesinos a las grandes empresas de la región. Mi madre, Hortensia, era la encargada de cuidar la casa y a nosotros, sus hijos. Tenía unas manos prodigiosas, preparaba las tortillas más deliciosas que he probado en mi vida y confeccionaba nuestra ropa en una vieja máquina de coser Singer, que era su mayor tesoro. Éramos 5 hermanos en total, yo, la menor y la única niña, después de 4 varones.
Mi hermano mayor, Eustaquio, nació en 1940, 12 años antes que yo. Le siguieron Juvenal, nacido en 1942, Teodoro en 1944 y Ananías en 1948. Nuestra casa, aunque no era muy grande, tenía un terreno enorme, lleno de árboles frutales y un cobertizo donde mi padre guardaba el tabaco antes de venderlo. El fuerte olor a tabaco es uno de mis recuerdos más antiguos, un olor que impregnaba todo. Nuestra casa era de madera pintada de un azul claro, con un portal en el frente donde mamá colocaba macetas llenas de geranios. Mientras caminábamos, el suelo de madera crujía bajo nuestros pies, y en invierno, el viento gélido se filtraba a través de las ranuras de las ventanas y puertas, obligándonos a dormir abrazados y acurrucados bajo el peso reconfortante de pesadas cobijas de lana. Aunque vivíamos sin lujos, jamás nos faltó alimento en la mesa ni ropa limpia para vestir. La rutina diaria comenzaba temprano en aquellos días. Mi madre, como las gallinas, se levantaba antes del amanecer para preparar el café humeante y dejar la comida lista para mi padre antes de que saliera a trabajar. Nos despertaba el delicioso aroma del café recién hecho y el olor inconfundible de las tortillas calientes. Luego nos dirigíamos a la escuela, ubicada a unos 3 kilómetros de nuestra casa, caminando por un sendero de tierra que, durante la temporada de lluvias, se transformaba en un lodazal. En invierno salíamos cuando la oscuridad aún persistía, con la escarcha cubriendo el pasto y sintiendo como nuestros pies se entumecían dentro de los guaraches de cuero. En la escuela, la profesora Iracema, aunque severa en sus métodos, era justa y dedicada a enseñar a aquellos niños de campo, muchos de los cuales apenas dominaban el español, comunicándose principalmente en náhuatl mixteco, los dialectos aprendidos en sus hogares. A mí me encantaba estudiar, era una alumna aplicada y soñaba con convertirme en maestra algún día. Regresaba a casa con mi cuaderno lleno de estrellitas doradas, pegadas por la maestra como recompensa por las tareas bien hechas. Después de la escuela, ayudábamos a mi madre con las tareas domésticas, yo aprendía a cocinar y coser, mientras mis hermanos colaboraban en la huerta o en el cobertizo donde se cultivaba tabaco. Los domingos todos juntos íbamos a misa en la pequeña iglesia del pueblo construida enteramente de cantera, donde tras la ceremonia, disfrutábamos de la compañía de los vecinos, compartiendo tamales y carnitas en la festividad comunitaria. Los juegos de mi infancia eran sencillos, pero colmados de alegría. Jugábamos a las escondidas entre los árboles de mandarinas, a la roña en el campo y a la casita bajo la sombra de la enorme higuera que se alzaba en el patio. También hacíamos muñecas de trapo y carritos de madera. Durante los días lluviosos, nos reuníamos a jugar a las cartas o a escuchar las historias que la abuela Olinda relataba sobre los tiempos remotos, cuando los primeros pobladores llegaron a esta región. Hasta que cumplí 7 años, nuestra vida transcurría de manera simple y feliz. Sin embargo, a esa edad, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Mi padre empezó a ausentarse con frecuencia, a veces por semanas enteras, debido a sus viajes. La responsabilidad de mantener la casa y cuidar de sus hijos recayó por completo en mi madre, quien gradualmente se sentía más cansada y triste. Mi hermano mayor, Eustaquio, comenzó a asumir el control de la casa en ausencia de nuestro padre, dando órdenes como si fuera el dueño absoluto. Fue en ese periodo cuando percibí un cambio sutil pero significativo en la mirada de mis hermanos hacia mí. Ya no era la mirada protectora de hermanos mayores, sino una mirada fría, casi llena de rabia, como si mi sola existencia representara un problema para ellos. Yo era la única niña, la única que recibía los besos y abrazos de mi madre cuando ella no estaba abrumada por el cansancio, y esto generaba un resentimiento creciente, similar a una maleza que sofoca una plantación.
Mi madre, consciente de estos cambios, se encerraba a menudo a llorar en secreto en la despensa, donde guardábamos las conservas y la harina. Aunque negaba que le sucediera algo atribuyéndolo al cansancio, sus ojos revelaban una tristeza profunda. Recuerdo vívidamente una noche en que me abrazó con fuerza y me dijo: Zelda, hija mía, nunca te conformes con aquello que te lastima. Dios da una carga pesada, pero también da la fuerza para soportarla. En ese instante no comprendí del todo el significado de sus palabras, pero quedaron grabadas en mi memoria como una premonición de lo que estaba por venir. A finales de 1960, cuando yo tenía 8 años, llegó el cambio que lo transformaría todo. Mi padre obtuvo un importante contrato con una empresa exportadora de tabaco, lo que intensificó aún más sus viajes. Fue entonces cuando mi madre enfermó repentinamente de una neumonía severa, que se la arrebató en menos de una semana. Después del funeral de mamá, en medio del olor a cera de vela y café amargo, la mirada de mis hermanos, antes llena de cariño, se transformó en una expresión gélida, marcada por un odio que me señalaba como la culpable de su partida y de haberles arrebatado el amor materno. Así comenzó la etapa más sombría de mi vida, donde el hogar, que antes era mi santuario, se convirtió en el escenario de mis peores temores. La casa, despojada de la presencia de mamá, parecía haber perdido su alma, y papá, sumido en la tristeza y la inexperiencia para criar a sus 5 hijos, se refugió en el trabajo, ausentándose por periodos cada vez más prolongados, justificando sus viajes con lágrimas en los ojos y el deseo de darnos una vida mejor. Yo, con tan solo 8 años, sentía el peso de ser la única figura femenina en el hogar. Durante la presencia de papá, la armonía reinaba, mis hermanos mostraban respeto y colaboraban en las tareas domésticas. Sin embargo, al desaparecer el sonido del camión de papá en la lejanía, una sombra oscura se cernía sobre la casa. Primero fueron las pequeñas crueldades: cuadernos escondidos, tierra en la comida, tirones de pelo. Eustiquio, el mayor con 20 años, tomaba el control, pronunciando con una sonrisa perversa frases como: la princesita de papá necesita aprender su lugar. La violencia escaló y recuerdo vívidamente el sábado caluroso de marzo de 1961, cuando recién había cumplido 9 años. Papá estaba en Guadalajara, ausente desde el jueves, y yo intentaba preparar la comida, siguiendo las enseñanzas de mamá. El aroma a frijoles quemados invadió la cocina, y Eustiquio irrumpió en el recinto como un torbellino. «¡Qué peste! Y ni siquiera eso sabes hacer bien», vociferó, y con furia me agarró del brazo, dejando grabadas las huellas de sus dedos. Luego tomó la cuchara de madera y la descargó sobre mis manos, golpeándolas hasta que se enrojecieron y se hincharon. «La próxima vez usaré el cinturón», amenazó, y como un eco de su amenaza, la cumplió. A la semana siguiente, tras romper accidentalmente uno de los platos de mi madre, desató el cinturón de cuero crudo que siempre usaba y me propinó tantos cintarazos en las piernas que las marcas permanecieron visibles por varios días. Lloré desconsoladamente, sintiendo que las lágrimas me secarían, pero nadie acudió en mi ayuda. Teodoro y Juvenal, desde la puerta, observaban la escena con una mezcla perturbadora de miedo y satisfacción en sus ojos. Únicamente Ananías, el que estaba más cerca de mi edad, parecía incómodo, aunque nunca se atrevió a enfrentarse a sus hermanos mayores. Con el tiempo, estos castigos se convirtieron en una sombría rutina. Cualquier motivo era suficiente: la casa no estaba lo suficientemente limpia, la comida no era de su agrado, me demoraba demasiado en el baño, e incluso, los elogios de la maestra en la escuela eran motivo de represalia. Mi mera existencia parecía una ofensa para ellos. Y lo peor de todo, aprendí a ocultar los moretones a mi padre,
cubriéndolos con mangas largas incluso en el calor, inventando historias sobre caídas del árbol o tropiezos en el patio. Una parte de mí anhelaba contar la verdad, pero otra temía que mi padre nos abandonara definitivamente si se enteraba. Cuando cumplí 11 años, en 1963, la situación dio un giro aún más oscuro. Tu padre consiguió un contrato importante que lo obligará a viajar por todo Jalisco y Michoacán. Estará solo 2 fines de semana al mes en casa, explicó mi padre. Pero cuando el contrato termine podré quedarme más tiempo con ustedes, y tal vez hasta contratar a alguien para que ayude en la casa. Aquellas palabras resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte. 2 fines de semana enteros al mes sola con mis hermanos, fue entonces cuando el verdadero terror comenzó. Ya no necesitaban ser discretos ni ocultarse y la crueldad no se limitaba a Eustaquio. Juvenal y Teodoro se sumaron activamente a los actos de violencia. Recuerdo vívidamente el primer fin de semana que mi padre se ausentó, debido a su nuevo trabajo. Era viernes por la noche y la cena transcurría en un silencio tenso, roto abruptamente cuando Eustaquio, con un gesto furioso, golpeó la mesa con el puño, provocando que los platos saltaran. Con una mirada amenazante dirigida directamente a mí, declaró que era imperativo establecer nuevas reglas en la casa, que levantarás a las 5 de la mañana todos los días para preparar el café, lavar nuestra ropa, limpiar la casa y cocinar todas las comidas. Si algo no está perfecto, recibirás una paliza. Si te quejas, serás castigada doblemente. Y si te atreves a contarle algo a tu padre, no quedarás viva cuando él regrese. Esa noche, con el rostro empapado en lágrimas, me acurruqué en la cama, abrazando la almohada de mi madre, que aún conservaba su inconfundible aroma. Entre sollozos silenciosos murmuré: mamá, ¿por qué te fuiste?, intentando ahogar el llanto para que nadie me escuchara. El sábado por la mañana, la pesadilla se materializó. Me desperté a las 5:30, 30 minutos tarde, y Eustaquio ya me esperaba en la cocina, con el cinturón en la mano. Con frialdad pronunció: primera regla rota. Ese día, por primera vez, sentí el dolor de sus golpes, que me hicieron sangrar. Los cintarazos en la espalda abrieron pequeñas heridas que mancharon mi camisón blanco. A pesar del dolor físico y emocional, tuve que preparar el café tragándome las lágrimas. Por la tarde, mientras tendía la ropa en el tendedero, apareció Juvenal, tambaleándose ligeramente, bajo los efectos del tequila que había bebido a escondidas de mi padre. Con desprecio apretó mi rostro y se burló: la princesita se cree superior a nosotros, ¿verdad? La favorita de papá y de mamá. Lástima que mamá haya muerto y papá solo se preocupe por su trabajo. Escupiendo al suelo cerca de mis pies, y luego con una crueldad que me heló la sangre, me escupió en la cara. Esto es para que aprendas que no eres nada, solo una inútil que solo sirve para dar trabajo. Esa noche, después de servir la cena y fregar los platos, me encerré en el pequeño cuarto que una vez fue de mi madre y ahora era mío, pero ni allí encontré paz. Teodoro forzó la puerta y me recriminó: ¿quién te dio permiso para encerrarte? En esta casa no existe la privacidad. Eustaquio, tras levantarme del suelo tirando de mi cabello hasta la sala, donde ya estaban sentados Juvenal y Teodoro, me dijo que me darían una lección que jamás olvidaría. Ananías no estaba presente, pues se había marchado antes, incapaz de soportar lo que sabía que ocurriría. Los 3 formaron un círculo a mi alrededor: Eustaquio empuñaba su cinturón, Juvenal una vara de membrillo, y Teodoro tenía la palma de la mano extendida para abofetearme. Esa noche, por primera vez, fui castigada por los 3 simultáneamente, cada uno empleando su método predilecto para hacerme daño. La sangre me escurría por las piernas, mi rostro estaba hinchado y apenas podía respirar debido al llanto.
Eustaquio me ordenó que si mi padre preguntaba, dijera que me había caído del cobertizo, y advirtió que la próxima vez sería mucho peor si revelaba la verdad, antes de dejarme regresar a mi habitación. Así pasaron los meses, con los fines de semana transformados en pesadillas. Mi único consuelo era Ananías, quien a escondidas me ofrecía pan o me curaba las heridas cuando los demás no vigilaban, susurrándome: «Perdóname, Zelda, yo también les temo». Lo más doloroso era ver la alegría en el rostro de mi padre al regresar de sus viajes, preguntándome cómo había estado el fin de semana, a lo que yo respondía con mentiras: «Todo bien, papá». Las mentiras crecían en proporción a las marcas en mi cuerpo, que ocultaba con ropa larga y relatos inventados. Una noche, mirando por la ventana el camino que conducía al pueblo, me planteé huir, pero ¿a dónde podría ir una niña de 11 años, sin recursos y sin nadie en el mundo? Estaba atrapada, en una casa convertida en prisión, con mis propios hermanos como carceleros. La escuela, antes mi refugio, se transformó en otra fuente de angustia, al tener que ocultar los moretones e inventar excusas a la maestra Iracema, que me miraba con creciente sospecha. «Zelda, ¿estás segura de que todo está bien en casa?», me preguntó una vez, y al escuchar esas palabras, sentí como mi corazón se disparaba. «Sí, maestra, solo soy muy torpe», respondí, evitando su mirada, incapaz de revelar la verdad. Cada noche elevaba mis plegarias a Dios, suplicando que mi padre descubriera lo que sucedía o que me otorgara la fuerza necesaria para resistir hasta que fuera lo suficientemente mayor para escapar de ese hogar. Ignoraba que mis oraciones serían respondidas mucho antes de lo que imaginaba, y de una manera que transformaría nuestras vidas para siempre. En los meses siguientes, la vida en esa casa se convirtió en una constante caminata sobre un campo minado, donde nunca sabía qué acto, palabra o gesto desataría la furia de mis hermanos o qué nuevo castigo inventarían para mí. Mi cuerpo infantil estaba permanentemente marcado con cicatrices en la espalda, las piernas y los brazos, testimonio de su crueldad. Las noches de viernes se convirtieron en las más temidas, anticipando con pavor el sonido del camión de mi padre al partir, anunciando mi soledad y mi vulnerabilidad ante mis torturadores. Era junio de 1964 y a mis 12 años, los cambios propios de la adolescencia comenzaban a manifestarse en mi cuerpo, lo que solo sirvió para agravar la situación. Eustaquio, entonces con 24 años, empezó a proferir comentarios que me llenaban de incomodidad y terror, como: «¿Estás queriendo volverte, señorita? ¿Piensas que algún muchacho va a querer a una inútil como tú?». Estas palabras siempre iban acompañadas de bofetadas, tirones de pelo y dolorosos pellizcos. En las noches de verano, cuando el calor no daba tregua, ni siquiera con las ventanas abiertas, me mantenía despierta, aterrorizada ante la idea de dormirme y que alguno de ellos intentara entrar en mi habitación. Para intentar protegerme colocaba una silla detrás de la puerta, trabándola con el picaporte, y dormía vestida con la ropa más pesada que podía soportar, a pesar del sofocante calor. Recuerdo un viernes particularmente terrible en agosto de ese año. Mi padre había partido para un viaje de 2 semanas, el más largo que había hecho hasta entonces, dejándonos dinero para las compras e instrucciones detalladas sobre las tareas a realizar en su ausencia. Apenas el camión dobló la esquina, Eustaquio se abalanzó sobre el sobre que contenía el dinero. Mientras metía algo en el bolsillo y decía con firmeza: «Esto es algo que guardaré conmigo, princesa, y te tocará ingeniártelas con menos recursos», me enfrenté a un primer fin de semana desprovisto de alimentos, ya que ellos devoraban vorazmente cada plato que preparaba, dejándome con escasos restos, o incluso ninguno. El domingo por la noche, Juvenal, en estado de embriaguez tras una noche de juego de cartas con sus amigos, entró a la cocina visiblemente enfurecido por haber perdido dinero.
Tambaleándose y con la voz ronca, gritó: ¿Dónde está la cena? Con voz temblorosa le respondí: no quedó nada, Juvenal, ustedes se lo comieron todo y no hay dinero para comprar más. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con furia y sin darme tiempo a reaccionar, agarró una pesada olla de hierro del fogón y la lanzó contra la pared, pasando a centímetros de mi cabeza. Eres una inútil, ni siquiera sirves para cocinar, rugió. Eustaquio y Teodoro, atraídos por el estruendo, aparecieron y, en lugar de calmarlo, parecieron avivar su ira. Teodoro con desprecio exclamó: mira a esta vagabunda, ¿te crees mejor que nosotros? Eustaquio añadió: la consentida de papá, le enseñaremos una lección que no olvidará jamás, y desenfundó su cinturón con un gesto que me resultaba demasiado familiar. Lo que siguió fue el castigo más brutal que había sufrido hasta el momento. Me arrastraron al cobertizo del tabaco, donde el intenso olor a tabaco se mezclaba con la humedad y el polvo. Allí, lejos de las miradas de los vecinos, me sujetaron y comenzaron la tortura. Esto es por no preparar la cena, decía Juvenal mientras el cinturón laceraba mi espalda. Teodoro, propinando fuertes bofetadas a mi rostro ya hinchado por el llanto, añadía: y esto por ser tan mimada. Eustaquio, con una frialdad que me helaba la sangre, sentenciaba: y esto para que aprendas tu lugar en esta casa. Cuando terminaron, apenas podía sostenerme en pie. Mi vestido estaba rasgado y manchado de sangre en múltiples lugares, y mi rostro, tan inflamado, me impedía casi abrir los ojos. Tiritando por el dolor y el miedo, fui abandonada en el sucio suelo del cobertizo. Horas después, cuando la noche había avanzado y todos se habían retirado a dormir, Ananías me encontró. Con delicadeza me ayudó a caminar hasta casa, me ofreció agua y con un paño húmedo, intentó limpiar las heridas que me cubrían. Entre sollozos, mientras él aplicaba una pomada calmante sobre las laceraciones abiertas en mi espalda, le pregunté con angustia: ¿por qué me odian tanto? Ananías, con la tristeza reflejada en su rostro, respondió: no te odian, Zelda. Lo que odian es la vida que les tocó, la ausencia de un padre, la pérdida de una madre, pero no saben cómo expresar ese dolor. Entonces lo proyectan en ti porque es más fácil. Sus palabras, aunque intentaban ofrecer consuelo, no lograron aplacar ni el sufrimiento físico ni el terror que me atormentaba. Al día siguiente, el lunes, me fue imposible asistir a la escuela. No podía permitir que la maestra Iracema viera mi estado. Eustaquio envió una nota explicando que tenía fiebre, la primera de muchas ausencias que se acumularían con el tiempo. Cuando mi padre regresó de su viaje, encontró a una hija transformada, más delgada, con profundas ojeras, silenciosa y asustada. Con preocupación, preguntó: ¿qué te pasa, hija mía? ¿Estás enferma? Intenté hablar, contarle todo, pero la mirada amenazante de Eustaquio, desde el otro extremo de la sala, me paralizó. Recordé la amenaza que pendía sobre mí: si revelaba algo, las consecuencias serían aún peores. Y sabía que él cumpliría su promesa. No es nada, papá, mentí una vez más. Solo estoy cansada y extraño a mamá. Él me abrazó con fuerza y sentí las lágrimas ardiendo tras mis párpados, pero las contuve. Aquel abrazo, que debería haber sido un consuelo, solo acentuó mi soledad, pues sabía que en pocos días él volvería a ausentarse y yo regresaría a mi infierno personal. El mes siguiente la rutina se estableció con crueldad. Cuando mi padre estaba en casa, mis hermanos me ignoraban por completo sin mirarme ni dirigirme la palabra, como si fuera invisible. Pero los fines de semana, sin su presencia, la casa se convertía en el escenario de mis peores pesadillas.
Una de las torturas más despiadadas que idearon consistía en encerrarme en el sótano oscuro y frío de la casa, el mismo lugar donde almacenábamos las papas y otros alimentos que requerían un ambiente fresco para conservarse. La humedad impregnaba el aire, la oscuridad era total y las ratas correteaban por doquier. La primera vez que me sometieron a esto, me dejaron allí durante toda la noche sin comida, sin agua y sin la más mínima luz. Me acurruqué en un rincón, presa del llanto y el temblor, escuchando los inquietantes sonidos de las ratas que se movían sigilosamente sobre el suelo de tierra compactada. Además, comencé a sufrir la privación de alimentos como castigo. Quien no trabaja no come, sentenciaba Eustaquio, incluso después de que hubiera pasado el día entero limpiando, cocinando y lavando. A veces me veía obligada a subsistir con apenas un pedazo de pan y un poco de agua durante días. Mi cuerpo, ya de por sí delgado, comenzó a debilitarse aún más. Las agresiones físicas se volvieron cada vez más brutales. En una ocasión, Teodoro rompió una escoba en mi espalda, acusándome de no haber barrido correctamente debajo de la mesa. Otra vez, Juvenal me empujó contra el fogón y mi brazo rozó el metal ardiente, dejándome una cicatriz que aún conservo. Las bofetadas en la cara se volvieron tan habituales que mis oídos comenzaron a zumbar de manera constante. Caminaba con la mirada clavada en el suelo, evitando cualquier contacto visual que pudiera ser interpretado como un acto de desafío. Aprendí a desplazarme por la casa como un espectro, esforzándome por ser invisible. La maestra Iracema, al percatarse de mis constantes heridas y después de observar la gravedad de mis faltas, me llamó un día después de clase. «Zelda, ¿qué está pasando en casa?», me preguntó tomando mis manos con ternura. «Puedes contarme, quiero ayudarte». Por un instante consideré abrir mi corazón, revelar todo lo que sufría, pedir ayuda, pero recordé las posibles consecuencias. No solo temía lo que mis hermanos serían capaces de hacerme, sino también la posibilidad de destruir lo poco que quedaba de mi familia. ¿Qué le pasaría a papá si se enteraba? Él ya sufría tanto por la pérdida de mamá. «No es nada, maestra», respondí tragándome el llanto. «Soy muy torpe en realidad». Ella no me creyó aunque ya lo esperaba, y sabía también que sin confesar lo sucedido, poco podría hacer para cambiar la situación. En aquel entonces, los secretos y problemas familiares rara vez traspasaban los muros del hogar, los trapos sucios se lavan en casa, solían decir. El año 1964 avanzaba lentamente, llevándose consigo mi esperanza de que las cosas mejoraran. Mi cumpleaños número 12 transcurrió sin celebración alguna, papá estaba fuera por trabajo, y mis hermanos se encargaron de recordarme que no merecía nada más que el castigo al que ya estaba acostumbrada. La Navidad de ese año fue particularmente difícil. Papá, estando en casa, intentó crear un ambiente festivo. Compró regalos para todos, e incluso un vestido nuevo para mí, de un azul claro y adornado con pequeñas flores bordadas, el primer vestido nuevo que recibía desde la muerte de mamá. Pero la felicidad duró poco. El 26 de diciembre papá tuvo que salir de viaje urgentemente, un cliente importante en Guadalajara necesitaba cerrar un negocio antes de fin de año. «Regreso el domingo por la noche, lo prometo», dijo antes de partir. Tan pronto como el camión desapareció en el camino, Eustaquio se acercó a mí con una mirada que ya conocía muy bien. «Vamos a ver qué le trajo la princesita de Navidad», dijo tomando el vestido nuevo que estaba doblado sobre mi cama. Con una sonrisa cruel, sacó una navaja del bolsillo y comenzó a rasgar la delicada tela, cortándola en tiras ante mis ojos aterrorizados. Juvenal y Teodoro observaban desde la puerta, riendo. «Por favor, no», supliqué entre lágrimas.
Es un regalo de papá. Papá da al hermano quita, respondió Eustaquio, terminando de destruir la única cosa bonita que había recibido en años. Esa noche el castigo fue aún peor de lo habitual. Juvenal había bebido más de lo normal para celebrar las fiestas y estaba particularmente violento. Teodoro parecía querer impresionar a su hermano mayor con su crueldad, y Eustaquio, como siempre, coordinaba todo con una frialdad aterradora. Me arrastraron nuevamente hasta el cobertizo. Esta vez, además del cinturón y las bofetadas, Juvenal empuñó una vara delgada y flexible, similar a las que se utilizaban para azotar caballos. Los golpes, como cuchillos afilados, rasgaron mi piel, abriendo heridas que sangraron profusamente, tiñendo el suelo de tierra. Cuando cesó el castigo, apenas logré arrastrarme hasta mi hogar. Me desplomé en la cama, sintiendo cada rincón de mi cuerpo clamar de dolor. Fue entonces cuando tomé una decisión: si sobrevivía a esa noche sin importar las consecuencias, le revelaría toda la verdad a mi padre en cuanto regresara. En la madrugada, consumida por la fiebre y el sufrimiento, soñé con mi madre. Se apareció junto a mi lecho, radiante como siempre, ataviada con el delantal que solía usar para preparar tortillas. «Resiste, hija mía», me susurró acariciando mi cabello. «La ayuda está en camino». Desperté el domingo con el cuerpo en llamas por la fiebre. Las heridas en mi espalda se habían inflamado y apenas podía moverme, pero debía preparar la comida, de lo contrario, el castigo sería aún peor. Me arrastré a la cocina, cada movimiento un martirio. Eustaquio, Juvenal y Teodoro se hallaban en la sala, bebiendo tequila desde temprano y jugando a las cartas, celebrando lo que llamaban su fin de semana de libertad. En ese momento un sonido heló mi corazón, el motor del camión de mi padre, que llegaba antes de lo esperado. El rostro de mis hermanos se transformó, el miedo reemplazando la arrogancia en sus ojos. «No pueden verla así», exclamó Eustaquio apresuradamente. «Vete a tu cuarto y no salgas de allí», pero desobedecí. Aquella era mi oportunidad, quizá la única. Con el cuerpo tembloroso por el dolor y el miedo, me dirigí a la puerta de entrada, resuelta a mostrarle a mi padre la realidad que se escondía en su ausencia. Desconocía entonces que aquel domingo cambiaría mi vida para siempre. Aquel domingo de diciembre de 1964, grabado en mi memoria, marcó el día en que mi existencia dio un giro definitivo. El camión de mi padre se estacionó frente a nuestra casa, mucho antes de lo previsto. Usualmente la llegada ocurriría durante la noche, pero el reloj apenas marcaba las 2 de la tarde. Mis hermanos, presa del pánico, reaccionaron de inmediato. Eustaquio me sujetó del brazo con fuerza, sus uñas se hundieron en mi piel ya lastimada, mientras me susurraba con los ojos inyectados de odio y miedo: «Si le dices una sola palabra a papá, juro por Dios que te mato mientras duermes». Juvenal y Teodoro, en un frenesí, se apresuraron a esconder las botellas de tequila y a ordenar la sala, observados desde el rincón por Ananías, cuyo rostro reflejaba culpa y preocupación. De pronto escuché el cierre de la puerta del camión, los pasos pesados de mi padre acercándose al portal y su voz, llena de entusiasmo, anunciando su llegada: «Ya llegué, hijos, el negocio cerró más temprano de lo previsto». En ese preciso instante una sensación agridulce me invadió, algo se rompió y se fortaleció simultáneamente dentro de mí, tras meses y años de sufrimiento silencioso, de heridas ocultas, de noches de llanto solitario y de mentiras para proteger a quienes me causaban daño. Respiré hondo, ignorando el dolor punzante en mi espalda inflamada, y me dirigí hacia la puerta. Cada paso era una agonía, pero también una declaración de intenciones. Si sobrevivía a ese día, nunca más sería una víctima silente.
Mi padre entró sonriente cargando un paquete, presumiblemente un regalo más adquirido en Guadalajara, pero su sonrisa se desvaneció al verme. Intuyo que la imagen que presenté debió ser impactante: una niña de 12 años, esquelética, pálida como un espectro, con el rostro hinchado por las bofetadas recibidas, las marcas de dedos en los brazos y la parte trasera del vestido manchada de sangre por las heridas abiertas. «Dios mío, Zelda, ¿qué te pasó, hija mía?», exclamó, dejando caer el paquete al suelo. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi boca. Años de miedo me habían enmudecido en ese instante crucial, pero no necesitaba decir nada. Mi cuerpo hablaba por sí solo. Mi padre se acercó, acarició mi rostro con delicadeza y entonces reparó en la sangre que manchaba mi espalda. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con la voz temblorosa, oscilando entre el asombro y la furia. Mis ojos, sin poder evitarlo, se dirigieron al rincón de la sala donde mis hermanos, Eustaquio, Juvenal y Teodoro, se mantenían expectantes. Eustaquio, con una mueca nerviosa, dio un paso adelante, ya preparando alguna excusa prefabricada. «Papá», se cayó del cobertizo, balbuceó. «Le dijimos que no subiera, pero ya sabes lo terca que es». Mi padre, con un gesto firme, interrumpió a Eustaquio, levantando la mano para silenciarlo. Luego, con una lentitud dolorosa, me giró de espaldas y alzó mi vestido con cuidado, lo suficiente para examinar las heridas. Escuché su respiración detenerse, un breve instante de silencio absoluto. Cuando me volvió a encarar, sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas asomando. «¿Quién hizo esto?», preguntó, repitiendo la pregunta con una voz cargada de una furia contenida, una furia que nunca antes había oído en él. Finalmente encontré la voz, un susurro ronco: «Ellos, papá, cuando te ibas de viaje». Fue como si una represa se rompiera dentro de mí. Las palabras, primero vacilantes, se desataron en un torrente imparable. Revelé los años de abuso, las palizas, las privaciones, los insultos. Hablé del cinturón de Eustaquio, de las varas de Juvenal, de las bofetadas de Teodoro, de las noches de encierro en el oscuro sótano, de los días sin comida, del miedo constante que había sido mi compañera. Mientras hablaba, observaba cómo el rostro de mi padre se transformaba, el dolor, la culpa, el horror y finalmente, una rabia que parecía consumirlo por completo. Cuando terminé, un silencio sepulcral inundó la sala, nadie se atrevía a respirar. Mi padre, con movimientos lentos, se dirigió hacia mis hermanos. Eustaquio intentó hablar de nuevo: «Papá, ella está inventando todo». «Nosotros solo», pero no pudo terminar la frase. Con una velocidad sorprendente e impropia para un hombre de su edad, mi padre se abalanzó sobre Eustaquio y le propinó un puñetazo tan fuerte que lo lanzó hacia atrás, derribando la mesa. «¿Ustedes golpearon a su hermana?», preguntó mi padre, cada palabra cargada de una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. Juvenal, ebrio y arrogante como siempre, dio un paso adelante, «y que no sirve para nada. Es una inútil que solo da trabajo». Alguien debía adoctrinarlos y de pronto el cuerpo de mi padre se movió a una velocidad que no alcancé a percibir, solo escuché el seco golpe del puño de mi padre impactando contra la mandíbula de Juvenal, quien retrocedió tambaleándose. «La han golpeado hasta hacerla sangrar», rugió mi padre y su voz, gruesa y llena de rabia, retumbó por toda la casa. «Mi hija, la consentida de su madre». Teodoro, el más cobarde de todos, intentó escapar, deslizándose disimuladamente hacia la puerta trasera, pero mi padre lo sujetó por el cuello de la camisa. «¿A dónde crees que vas? También estuviste involucrado en esto, ¿verdad?». Los ojos de Teodoro se abrieron desmesuradamente, aterrorizados. «Papá, no fue exactamente así. Fue Eustaquio quien».
Comenzó a balbucear, pero mi padre lo interrumpió con un grito: «¡Cállate la boca! Ustedes 3 hombres adultos golpeando a una niña, a su propia hermana. ¿Qué clase de monstruos he criado?». Lo que sucedió a continuación todavía me estremece al recordarlo. Mi padre, siempre tan mesurado y controlado, se transformó en una furia desatada. Tomó el cinturón que Eustaquio solía usar contra mí, el cual colgaba de una silla. «Les gusta usar esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se siente del otro lado». En ese momento deseé gritar para detenerlo, para decir que la violencia no se combate con violencia, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Una parte de mí, una parte que me avergüenza hasta el día de hoy, anhelaba verlos probar su propia medicina. Otra parte temía lo que vendría después, cuando mi padre una vez más se descontrolara. Lo que siguió fue una escena que jamás olvidaré. Mi padre obligó a los 3 a arrodillarse y quitarse las camisas. Uno por uno les propinó cintarazos en la espalda, no con la fuerza que ellos usaban contra mí, pero sí lo suficiente para dejar marcas rojas. Mientras tanto, no paraba de repetir: «Nunca jamás vuelvan a tocar a su hermana». Cuando terminó, arrojó el cinturón al suelo con los ojos enrojecidos y el rostro bañado en lágrimas. Se volvió hacia mí y me abrazó con cuidado para no lastimar mis heridas. «Perdóname, hija mía», sollozó contra mi cabello. «Perdóname por no haber visto, por no haber estado aquí para protegerte». Entonces mi padre se giró hacia mis 3 hermanos, quienes aún permanecían arrodillados en el suelo, visiblemente paralizados por la sorpresa, incapaces de reaccionar. Con una voz que, en lugar de tranquilizar, resultaba escalofriante por su total falta de emoción, les ordenó: «Recojan sus pertenencias». Luego, con la misma frialdad, continuó: «Tienen hasta que anochezca para abandonar esta casa. A partir de ahora, dejan de ser mis hijos». Eustaquio, el mayor de mis hermanos, fue el primero en sobreponerse al impacto y con voz temblorosa protestó: «No puedes echarnos, esta casa también es nuestra». Mi padre se acercó a él, reduciendo la distancia entre sus rostros a escasos centímetros, y con una mirada de acero respondió: «Esta casa es mía, fue construida con mi esfuerzo y mi trabajo. Ustedes perdieron cualquier derecho sobre ella en el mismo instante en que osaron levantar la mano contra vuestra hermana». Esa noche, mientras mi padre, con manos temblorosas, me curaba las heridas, aplicándome una pomada calmante y vendándolas cuidadosamente con lienzos limpios, escuchamos los pesados pasos de mis 3 hermanos mayores, arrastrando sus pocas posesiones y abandonando la casa. Solo Ananías, el más joven de ellos, permaneció arrodillado frente a mi padre, implorando perdón por no haber sido lo suficientemente valiente para defenderme. Entre lágrimas explicó: «Yo también les tenía miedo, papá», pero añadió con voz temblorosa: «Intentaba ayudar a Zelda cuando podía. Lo juro por Dios». Apoyé su relato contando cómo a menudo me traía comida a escondidas y cuidaba de mis heridas en secreto. Mi padre asintió con gravedad y le dijo: «Puedes quedarte, Ananías, pero no quiero volver a verte junto a tus hermanos nunca más». Esa noche, por primera vez en años, pude dormir sin sentir miedo. Mi padre permaneció sentado junto a mi cama hasta que me quedé profundamente dormida, tomándome de la mano y murmurando promesas de que jamás me abandonaría, que nadie volvería a hacerme daño. Pero lo peor aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, la fiebre que ya me consumía se intensificó dramáticamente. Las heridas en mi espalda, que habían sufrido tanto durante tanto tiempo, se habían infectado gravemente. Mi padre, desesperado, me envolvió en una cobija y me llevó urgentemente al hospital de San Pedro, Tlaquepaque. Con voz angustiada, le suplicó al médico de guardia:
mi hija necesita ayuda urgente. Está muy enferma. El médico, un hombre llamado Dr. Gerardo, abrió los ojos con horror al ver el estado en que se encontraban mis heridas, tras retirar los vendajes. Con la voz llena de espanto preguntó quién le hizo esto a esta niña. Con cada palabra lastimada por la vergüenza y la culpa, mi padre declaró. El doctor Gerardo, visiblemente indignado, movió la cabeza. Esto es un asunto para la policía. Estas heridas están terriblemente infectadas, si no la hubiéramos traído hoy, podría haber muerto. Yo, que había pasado una semana entera en el hospital combatiendo la infección que se extendía por mi cuerpo debilitado, tenía a mi padre permanentemente a mi lado, sin separarse un instante. Dormía en la incómoda silla junto a mi cama, sostenía mi mano durante los procedimientos dolorosos, y murmuraba oraciones en momentos que creía estar dormida. En el punto álgido de la fiebre, una noche deliré. Vi a mi madre de nuevo sentada al pie de la cama, sonriéndome con dulzura. Fuiste fuerte, hija mía, me decía. Ahora descansa y cúrate, la vida te tiene mucho más que ofrecer. Al regresar a casa todo había cambiado. Ananías había limpiado cada rincón, intentando borrar los rastros de lo ocurrido. El cobertizo del tabaco donde tantos castigos había sufrido, estaba ahora cerrado con llave. El oscuro sótano había sido vaciado y sellado con tablas. Mi padre, que había cambiado drásticamente, vendió la ruta comercial que lo mantenía alejado, y compró una pequeña tienda en el centro de San Pedro Tlaquepaque, explicando: así podré regresar a casa todas las noches, nunca más te dejaré desprotegida. Los 3 hermanos desterrados jamás regresaron a nuestro hogar, aunque las historias sobre ellos llegaban. Eustaquio y Juvenal, en Guadalajara, laboraban en el puerto de carga, Teodoro, en las haciendas mezcaleras del oeste. Ocasionalmente recibíamos cartas de ellos pidiendo perdón, pero mi padre, sin responderlas, las quemaba. En las noches más silenciosas, a veces despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y el cuerpo empapado en sudor frío, pues el miedo, tan profundamente arraigado, tardaría años en disiparse por completo. En aquellos días, cuando el miedo aún me acechaba, mi padre o Ananías entraban silenciosamente en mi habitación, se sentaban a mi lado en la cama y esperaban pacientemente hasta que mis párpados se cerraran de nuevo y me sumergiera en el sueño. Entonces, con voz suave me preguntaban: ¿estás a salvo ahora?, una y otra vez, asegurándome: nadie volverá a lastimarte. Lentamente fui recuperando no solo mi salud física, sino también la confianza en el mundo. Al regresar a la escuela, la maestra Iracema, al verme, rompió a llorar y me abrazó con ternura, susurrando: sabía que algo malo te había pasado. Perdóname por no haber hecho más. El doctor Gerardo, preocupado por mi bienestar, se convirtió en un visitante habitual en nuestra casa, supervisando mi recuperación y siempre trayendo consigo un paquete de dulces de cajeta, mi golosina favorita. Con el tiempo él y mi padre forjaron una profunda amistad, unidos por la preocupación compartida por mí. Fue durante este periodo de recuperación que despertó mi interés por las plantas medicinales. El doctor Gerardo, al notar mi creciente fascinación, comenzó a enseñarme sobre las propiedades curativas de las hierbas que crecían en nuestro jardín. «Tienes manos de curandera, Zelda», me decía mientras me mostraba cómo preparar una infusión de toronjil para calmar mis nervios. «Un día usarás este don para ayudar a otros». En ese entonces no podía imaginar cuán proféticas serían sus palabras, ni que aquel momento de sufrimiento y ruptura marcaría el inicio de una nueva vida, llena de posibilidades que jamás habría soñado. En las noches estrelladas y silenciosas de San Pedro Tlaquepaque, mientras observaba la luna a través de la ventana de mi habitación,
la misma ventana por la que tantas veces había mirado con desesperación, soñando con escapar. Empecé a creer lentamente que el futuro podría ser diferente al pasado, que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, dejarían de doler algún día. La vida continúa, hija mía, solía decir mi padre mientras tomábamos café de olla en el portal, contemplando el sol que se ponía detrás de las colinas. Y así continuamos juntos. En ese lento y constante proceso de reconstrucción, que abarcó los años posteriores a aquel domingo que en nuestra familia llamamos el Domingo de la Verdad, mi cuerpo se recuperó más rápidamente que mi alma. Las heridas en mi espalda, testigos silenciosos del pasado, se transformaron en cicatrices, marcas indelebles que aún hoy puedo sentir con mis dedos, aunque ya no me causan dolor. Sin embargo, el miedo, la desconfianza y las pesadillas persistieron por mucho más tiempo, atormentando mis noches. Mi padre, fiel a su promesa, nunca más se ausentó de casa por periodos prolongados. La tienda que adquirió en el corazón de San Pedro Tlaquepaque, bautizada con el nombre de Abarrotes Camargo, se convirtió no solo en nuestra fuente de ingresos, sino también en un nuevo horizonte para todos nosotros. Era un establecimiento pequeño pero cálido con estanterías de madera oscura repletas de alimentos, sacos de frijoles y arroz cuidadosamente apilados en un rincón, y un mostrador que invitaba a los vecinos a disfrutar de un café y una amena conversación. Después de clases, yo colaboraba atendiendo a los clientes y organizando la mercancía. Fue precisamente en el mostrador de aquella modesta tienda donde conocí a Ivonete, una anciana que transformaría mi vida por completo. Doña Ivonete, conocida en la región por sus habilidades como curandera, residía en una pequeña finca en las afueras del pueblo, donde cultivaba una gran variedad de hierbas medicinales. Semanalmente visitaba la tienda para adquirir azúcar, café y harina. Fue en una de sus visitas a mediados de 1966, mientras yo alcanzaba un paquete en una estantería alta, que mi manga se deslizó, revelando las cicatrices en mi brazo. «Eso necesita Cuachalalate», comentó con naturalidad, señalando mis cicatrices. «Hago una pomada que las borra por completo». La miré asombrado. Nadie, absolutamente nadie, mencionaba mis cicatrices. Era un pacto tácito en el pueblo. Todos conocían el sufrimiento que habíamos vivido en la casa de los Camargo, pero nadie se atrevía a hablar de ello. «¿Usted conoce remedios para cicatrices?», pregunté tímidamente. La radiante sonrisa que surcó el rostro surcado de arrugas de doña Ivonete semejaba un destello de sol tras una larga temporada de lluvias. «Hija mía», dijo, «conozco remedios para casi cualquier dolencia física, y también algunos para el alma». Ese mismo día, tras cerrar la tienda, mi padre y yo nos dirigimos a la finca de doña Ivonete, un lugar mágico con canteros ordenados con esmero, rebosantes de plantas que jamás había visto, donde el aire se impregnaba con la fragancia de lavanda, romero y toronjil. La pequeña casa de madera, con sus paredes cubiertas de manojos de hierba secándose, nos recibió. Doña Ivonete me recibió como si hubiese estado esperándome por años. «Ven, niña, te mostraré cómo preparar la pomada de Cuachalalate para esas cicatrices». Esa fue mi primera lección formal sobre el poder curativo de las plantas. Asistí fascinada mientras maceraba las cortezas de Cuachalalate, combinándolas con cera de abeja y aceite de coco, explicando cada paso con paciencia. El intenso aroma amaderado de la planta me transportó a un lugar donde el dolor del pasado se atenuaba. Mi padre, al ver mi interés, preguntó si podría visitar a doña Ivonete con regularidad para aprender más. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y redención, como si, al ayudar a descubrir mi vocación, pudiese de alguna manera compensar los años de sufrimiento que no había podido evitar.
Por supuesto que sí, respondió doña Ibonete mirándome directamente. Si ella quiere, tengo mucho que enseñar. Las plantas guardan secretos que me tomó toda una vida descubrir, y no tengo hijos a quienes transmitir. Así comenzó mi aprendizaje formal sobre hierbas medicinales. 3 veces por semana, después de la escuela, iba a la finca de doña Ibonete, quien me enseñó a identificar cada planta, a saber cuándo cosechar, cómo secar, cómo preparar los diferentes remedios caseros, tés, tinturas, pomadas y jarabes. Las plantas son como personas, solía decir mientras me mostraba cómo identificar la hierba de San Juan en medio del campo. Cada planta con su propia esencia y requerimientos merece nuestro respeto, sin embargo, a diferencia de muchos, solo revelan su poder curativo si se emplean con conocimiento y cuidado. El tiempo que pasaba en el jardín medicinal, rodeada de hierbas y flores, tenía un efecto sanador en mí. A medida que aprendía sobre cada planta y sus propiedades, sentía que recuperaba un poco del control que la vida me había arrebatado. Si las plantas podían aliviar las heridas físicas, tal vez también podrían ayudar a sanar las cicatrices emocionales que llevaba dentro. En casa, Ananías, mi hermano que se había quedado con nosotros, se esforzaba por enmendar el pasado. Aunque nunca hablábamos abiertamente sobre aquellos tiempos como los llamaba él, sus acciones demostraban su arrepentimiento, ayudaba en la tienda, reparaba cualquier desperfecto en la casa, y siempre me preguntaba cómo había transcurrido mi día con doña Ibonete. Un día serás la curandera más reconocida de este pueblo, Zelda, me aseguró una vez. En 1968, cuando cumplí 16 años, un evento inesperado interrumpió la rutina. Eustaquio, mi hermano mayor, reapareció en la entrada de la tienda en una tarde lluviosa de invierno. Su rostro demacrado, surcado por arrugas prematuras, y sus ojos hundidos evidenciaban el paso del tiempo. Mi padre estaba en el almacén y al verlo me quedé petrificada. A pesar de los 4 años transcurridos, el miedo me invadió como una ola. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz temblorosa, aferrándome con fuerza al mango de la escoba. Vengo a pedir perdón, respondió sin atreverse a mirarme. Sé que no lo merezco, pero necesito decirlo. Antes de que pudiera responder, mi padre salió del almacén. Al ver a Eustaquio, su rostro se transformó endureciéndose al instante. ¿Qué haces en mi tienda?, preguntó con frialdad. Eustaquio finalmente levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Papá, Zelda, he venido porque necesito liberarme de esta carga. Lo que hicimos, lo que yo hice, no tiene perdón. Desde entonces cada noche me despierto empapado en sudor frío, atormentado por el daño que causé. Relató que se había casado, que ahora era padre de un niño pequeño, y que el nacimiento de su hijo le había hecho comprender la magnitud de sus acciones. Al pensar en su hijo imaginaba la furia que sentiría si alguien lo lastimara, de la misma manera en que él había lastimado a Zelda, y el remordimiento lo abrumaba. Un profundo silencio se instaló en la tienda, y el tic-tac del reloj en la pared resonaba con fuerza. Afuera, la lluvia caía copiosamente formando charcos en la calle empedrada. La mirada de mi padre, que parecía cuestionar mi decisión, me hizo consciente del poder de elegir, algo que me había sido negado por tanto tiempo. Podía decidir enviar a Eustaquio lejos para siempre, o podía escuchar lo que tenía que decir. Puedes hablar, dije finalmente, pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Eustaquio asintió agradecido por la oportunidad. Explicó que tras ser expulsado de casa, pasó años de miseria en Guadalajara, sumido en el alcohol y las peleas, llegando incluso a estar al borde de la muerte en una pelea de cantina. Fue entonces cuando conoció a Zenaida,
quien trabajaba en la panadería donde compraba pan. Ella lo ayudó a enderezar su vida, lo animó a encontrar un trabajo estable como estibador en el puerto, y eventualmente se casaron. Cuando mi hijo nació, dijo con la voz entrecortada, y lo tuve en mis brazos por primera vez, algo se rompió dentro de mí. Recordó a Zelda corriendo por el patio confiando en él como su hermano mayor, y la traición que había cometido. Las lágrimas surcaban su rostro sin que intentara ocultarlas. No estoy pidiendo perdón ni una segunda oportunidad. No tengo ese derecho. Solo necesito que sepan que no hay un día que no me arrepienta amargamente de lo que hice, y que entendería si nunca me perdonaran. Mi padre, siempre un hombre de pocas palabras, permaneció en silencio por un largo rato antes de hablar. Ahora tienes un hijo. Cuídalo. Enséñale a ser un hombre mejor de lo que tú fuiste. No se trataba de un perdón formal, pero sí de una señal de apertura, un indicio de que con tiempo y las acciones apropiadas, quizás algo pudiera ser reparado. Puedes venir a ver a tu hijo cuando lo desees, añadió Eustaquio, dirigiendo su mirada primero a mi padre y luego a mí. Debería conocer a su abuelo y a su tía. Fue entonces por primera vez que la idea de ser tía resonó en mi mente. La simple noción de que la vida seguía su curso con nuevas generaciones naciendo, me inundó con una extraña sensación de esperanza. Tal vez algún día, respondí, sintiéndome incapaz de prometer más. Eustaquio se marchó bajo la lluvia, con una apariencia que combinaba derrota y alivio. Me quedé observándolo a través del vidrio empañado del escaparate, mientras se perdía en la esquina. No es necesario que perdones, me dijo mi padre, posando su mano sobre mi hombro. Pero tampoco tienes que aferrarte al odio para siempre. Solo te haces daño a ti misma. Esas palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. En los meses siguientes me dediqué con mayor intensidad al aprendizaje junto a Doña Ivonete. Encontré una profunda sensación de sanación en el trabajo con las plantas, en la transformación de elementos naturales en remedios que aliviaban el sufrimiento. En 1970, al cumplir mis 18 años, Doña Ivonete cayó enferma. Una neumonía grave ante la cual ni siquiera sus poderosos remedios fueron completamente efectivos. Pasé días y noches a su lado, aplicándole cataplasmas de mostaza en el pecho, preparando tés de gordolobo para la tos, masajeando su espalda debilitada con aceite de eucalipto. Una noche, mientras le cambiaba las compresas en la frente febril, ella tomó mi mano. Zelda, tienes un don, dijo con voz débil. Un don que proviene no solo del conocimiento, sino de la experiencia del dolor. Quien ha sufrido sabe reconocer el sufrimiento en otros. Úsalo. Esas fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente la encontré en paz, como si solo estuviera dormida. Lloré la pérdida de mi primera y verdadera amiga, de la maestra que me había mostrado un camino cuando más lo necesitaba. En su testamento, Doña Ivonete, antes de partir, me legó su finca, incluyendo todas las plantas medicinales que cultivaba, sus cuadernos repletos de antiguas recetas y, junto con estos bienes, una gran responsabilidad. Para Zelda Camargo, mi querida aprendiz y como una hija para mí, dejó todo su legado para que continuara el trabajo de curación que ella había iniciado. La noticia de la herencia corrió como el viento por el pequeño pueblo de San Pedro Tlaquepe. Algunos se sorprendieron al saberlo, mientras que otros, conocedores de la estrecha relación que nos unía, no se mostraron tan sorprendidos. El doctor Gerardo, quien con el tiempo se había convertido en un amigo cercano de nuestra familia, me visitó en la finca unos días después del funeral de Doña Ivonete. Ella eligió sabiamente, comentó el doctor,
mientras observaba con atención los canteros, impecablemente cuidados. Tienes un conocimiento que complementa el mío. La medicina moderna tiene sus limitaciones, así como los remedios tradicionales tienen las suyas. Podríamos colaborar juntos por el bien de nuestros pacientes. Así comenzó una colaboración que perduraría por décadas. El doctor Gerardo me enviaba pacientes cuando consideraba que las hierbas medicinales podrían ser más efectivas que los fármacos, y yo, a su vez, le remitía los casos que requerían una intervención médica más especializada. Mi padre, al ver cómo se consolidaba mi vocación, tomó la decisión de vender la tienda del pueblo. Me mudaré a la finca contigo, me anunció. Aquella casa demasiado grande solo me trae recuerdos que prefiero dejar atrás. De esta manera, un nuevo capítulo se abría en nuestras vidas. La finca de Doña Ibonete, ahora en mis manos, se convirtió no solo en mi hogar y lugar de trabajo, sino también en un importante punto de referencia para personas de toda la región que buscaban alivio para sus dolencias. Con el tiempo expandí el jardín medicinal, incorporando nuevas especies que estudiaba en los libros que el doctor Gerardo me prestaba. Construí una sala adecuada para atender a los pacientes, equipada con una gran mesa donde organizaba las hierbas y preparaba los remedios en el momento. A los 22 años conocí a Ignacio, un joven agricultor que llegó en busca de un remedio para los dolores de espalda de su padre. Regresó al día siguiente agradecido por la eficacia de la pomada, y después volvió sin una excusa clara, simplemente para conversar. Su actitud serena y atenta, llena de consideración, comenzó a desmantelar gradualmente las defensas emocionales que había erigido en mi interior. Un año después, al proponerme matrimonio, mi reacción inicial fue de rechazo, ya que el temor a la vulnerabilidad y a entregar mi confianza aún persistía. Con la calma que lo caracterizaba, dijo: esperaré el tiempo que sea necesario sin prisa. Me casé con Ignacio en 1975, en una ceremonia modesta celebrada en la humilde iglesia de San Pedro, en Tlaquepaque, donde mi padre, visiblemente emocionado, nos bendijo, rebosante de felicidad al ver a su hija finalmente forjando una vida plena. Ananías, ya casado y padre de familia, acudió con su esposa e hijos, y para mi sorpresa, incluso Eustaquio con su hijo de 7 años, se mantuvo discretamente en la parte trasera de la iglesia, saludándome con un gesto que correspondí tímidamente. Ignacio se instaló en la finca, compartiendo su experiencia en agricultura para expandir el cultivo de plantas medicinales, construyendo invernaderos para las especies más delicadas e implementando un sistema de riego que simplificó significativamente nuestras tareas. Nuestra vida juntos era sencilla, pero profundamente gratificante. Cada mañana agradecíamos la oportunidad de dedicarnos a lo que amábamos, él cuidando la tierra, y yo, transformando sus frutos en medicina para los necesitados. En 1980, tras años de intentos, me bendijo el embarazo de nuestro único hijo, Oliverio, cuya llegada transformó mi vida. Finalmente comprendí el amor incondicional que mi padre sentía por mí, el mismo que lo impulsó a renunciar a todo para protegerme cuando descubrió la verdad. Los años transcurrieron con la misma calma que las estaciones en la finca. Mi padre envejeció rodeado de amor, viendo crecer a su nieto, fuerte y bondadoso, quien heredó de Ignacio el respeto por las plantas y de mí, el interés por la curación, decidiéndose finalmente a estudiar farmacia en la capital. En 1995, tras el fallecimiento de mi padre a la edad de 82 años, recuerdo vívidamente su última imagen, sentado en el portal de la finca, contemplando la puesta de sol sobre los canteros de hierbas aromáticas. Tomó mi mano, Zelda, y con voz suave, aunque marcada por los años, me confesó: cometí muchos errores en mi vida, pero verte convertida en la mujer fuerte y compasiva que eres hoy me hace creer que hice algo bien.
Recordé entonces los tiempos de aprendizaje, de curación y de reconstrucción que habíamos vivido. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron por completo, y algunas cicatrices permanecen para siempre, aprendí que el dolor puede transformarse en algo útil, en conocimiento que ayuda a otros, en una sensibilidad que me permite percibir el sufrimiento ajeno. El camino que recorrí desde aquella niña aterrorizada hasta la mujer en la que me convertí, no fue fácil ni directo. Hubo recaídas, pesadillas y momentos de intensa rabia, pero cada planta que cultivé, cada remedio que preparé y cada persona que ayudé a sentirse mejor, fue un paso hacia la curación, no solo de los demás, sino principalmente de mi propia alma. Hoy, al mirar atrás, comprendo que el cambio en mi vida no se produjo únicamente aquel domingo en que mi padre descubrió la verdad, sino que fue el resultado de una serie de pequeñas decisiones diarias: elegir el perdón en vez del odio, elegir crear en vez de destruir, elegir ayudar en vez de herir. Esas elecciones, sumadas a lo largo de los años, transformaron una historia de dolor en una historia de resiliencia y propósito. Hoy, a mis 73 años, vivo una vida que la niña asustada que fui jamás podría haber imaginado. Mi finca aquí en San Pedro Tlaquepaque se ha convertido en un pequeño paraíso, un santuario no solo para plantas medicinales, sino también para el espíritu. Cada mañana me despierto con el primer canto del gallo y mi querido Ignacio, que ahora tiene el cabello tan blanco como el mío, ya está en pie preparando el café de olla en la cocina. Buenos días, mi amor, me dice con el mismo cariño de siempre, incluso después de casi 50 años juntos. Y esa simple rutina es uno de los mayores regalos que la vida me ha dado. La tranquilidad de un amor constante y firme se refleja en mi rutina diaria. Después de desayunar, me dirijo a mi huerto, el momento más preciado del día. Camino entre los canteros cuidadosamente organizados, revisando cada planta con atención. Tengo una variedad de hierbas: toronjil para calmar la ansiedad, gordolobo para aliviar la tos, cola de caballo para cuidar los riñones, árnica para tratar los golpes y romero para fortalecer la memoria. Cada una ocupa un lugar especial y me ha enseñado valiosas lecciones a lo largo de las décadas. Mis dedos, ahora marcados por el paso del tiempo, reconocen la textura de cada hoja y el aroma de cada flor. Este conocimiento se construyó con paciencia y dedicación, primero bajo la guía de la inolvidable Doña Ibonete, y luego a través de mi propia experiencia y la lectura constante de libros. La finca que heredé se ha expandido con el tiempo. Ignacio y yo adquirimos terrenos adyacentes a lo largo de los años y hoy poseemos una pequeña extensión de tierra que nos proporciona no solo hierbas medicinales, sino también frutas, verduras e incluso un pequeño potrero donde mantenemos vacas lecheras y gallinas de rancho. Nuestro hijo Oliverio, farmacéutico de profesión, reside en Guadalajara, pero nos visita al menos 2 veces al mes junto a su esposa Durbalina y nuestros 3 nietos, Gerardo, de 15 años, Iracema, de 12 y el pequeño Gumerindo, de 8, que lleva el nombre de mi padre. Mis nietos son mi mayor felicidad. Cuando están aquí, la casa se llena de alegría y bullicio. Gerardo, el mayor, ya muestra interés por las plantas medicinales, pasando horas conmigo en el huerto, anotando en un cuaderno los nombres y propiedades de cada una. Iracema es la artista de la familia, siempre dibujando las flores y frutos de la finca en su blog de dibujo. Gumerindo, en cambio, es pura energía, corriendo entre los canteros, espantando a las gallinas y trepando a los árboles. A menudo me pide que le cuente de nuevo la historia de cómo aprendí sobre las plantas, sentándose en el porche mientras me ayuda a separar las hojas para secar. A mis nietos les relato versiones atenuadas de mi niñez, enfocándome en los aspectos positivos, el amor incondicional de mi padre, las valiosas enseñanzas de la maestra Iracema y los descubrimientos iniciales que compartí con Doña Ibonete.
Las historias más complejas las reservaré para cuando sean mayores, si es que desean conocerlas. Por ahora prefiero que me vean como una abuela sabia y afectuosa, y no como una persona marcada por un pasado difícil. Mi labor como curandera, aunque evito emplear esa palabra y prefiero decir que ofrezco ayuda con hierbas medicinales, continúa activa incluso en mi vejez. 3 veces por semana, abro las puertas de la pequeña sala que construí junto a mi casa, para atender a quienes buscan alivio para sus dolencias, provenientes de lugares cercanos y lejanos. Algunos son enviados por médicos de la región, quienes, como el difunto doctor Gerardo, valoran el conocimiento tradicional. Me llaman Doña Zelda, un respeto que siempre me conmueve. Escucho sus problemas, observo sus síntomas y preparo remedios naturales, como tés, pomadas, tinturas y jarabes. No cobro por las consultas, solo por el costo de las hierbas cuando no dispongo de la cantidad suficiente en mi propio huerto. Es mi manera de agradecer la buena vida que tengo actualmente. Las tardes en las que no atiendo las dedico a preparar remedios para tener reservas, a secar hierbas o a enseñar. Siempre hay alguien deseoso de aprender, jóvenes interesados en medicina natural, madres que buscan conocimientos para cuidar a sus familias, e incluso estudiantes universitarios que vienen a investigar. Comparto mis conocimientos sin reservas, siguiendo el ejemplo de Doña Ivonete, pues creo que el conocimiento solo adquiere valor al ser compartido. Ignacio, a sus 75 años, ya no se dedica al trabajo pesado en la tierra, su espalda no se lo permite. Sin embargo, supervisa la pequeña producción agrícola de la finca y se asegura de que todo funcione correctamente. Hemos contratado un ayudante, Juvenal, su hijo, sí, el hijo de mi hermano Juvenal, quien, tras el fallecimiento de su padre, deseó reconectarse con la familia. Un hombre bondadoso, muy distinto a su padre, trabaja con nosotros desde hace más de 15 años. Cada noche, tras una cena sencilla pero nutritiva, Ignacio y yo nos sentamos en el portal para observar las estrellas, un ritual que repetimos siempre. Tomamos té de manzanilla o toronjil, según el estado de ánimo del día, y charlamos sobre todo y sobre nada. A veces él toma su vieja guitarra y entona algunas canciones rancheras que aprendió en su juventud, su voz, aún fuerte a pesar de los años, me arrulla como una melodía de cuna. Los domingos son especiales, pues es cuando la familia se reúne para el tradicional asado mexicano. Ananías, mi hermano, que ahora tiene 77 años, viene con su esposa, sus hijos y nietos, y a veces incluso aparece Teodoro, quien, después de muchos años, finalmente regresó a San Pedro Tlaquepaque, viudo y arrepentido. Aunque nuestra relación nunca volvió a ser cercana, aprendimos a convivir con respeto. Hace 10 años falleció Eustaquio, y en sus últimos días me pidió que lo viera. Fui al hospital en Guadalajara, donde estaba internado, y sus ojos, ya nublados por la proximidad de la muerte, se llenaron de lágrimas al verme. Zelda, susurró, lograste lo que yo nunca conseguí, transformar el dolor en algo hermoso. Perdóname por todo. Tomé su mano arrugada entre las mías y le dije, ya te perdoné hace tiempo, hermano. Ve en paz. Y así fue, pues el perdón no llegó fácil ni rápido, sino que llegó, no por su bien, sino por el mío propio, porque, como se dice por aquí, guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Hoy mi casa es un lugar de paz y curación, con las paredes adornadas con cuadros pintados por Iracema, estanterías repletas de frascos con hierbas secas cuidadosamente etiquetadas, y fotos familiares, muchas fotos de mi boda con Ignacio, de Oliverio creciendo, de los nietos naciendo, de cumpleaños y navidades. Pero hay una foto en particular que guardo con especial cariño, la única que tengo de mi madre, Hortensia,
joven y sonriente, sosteniéndome en brazos cuando yo era apenas una bebé. Su rostro, reflejo de un amor incondicional y una esperanza radiante, me acompañaba siempre. En mis momentos de soledad, a menudo me encontraba conversando con esa fotografía, contándole a mi madre sobre la vida que había construido, sobre los nietos que nunca tuvo la oportunidad de conocer y sobre cómo su sacrificio y amor habían sido la base de mi existencia. Las cicatrices que surcaban mi espalda, huellas imborrables de un pasado doloroso, persistían a pesar de los tratamientos más efectivos con pomadas de cuachalalate. Sin embargo, con el tiempo dejé de percibirlas como símbolos de sufrimiento y las convertí en recordatorios de mi resiliencia. Cada una de esas líneas grabadas en mi piel era un capítulo de la historia que me había conducido hasta ese presente. Una historia que me había enseñado a valorar la bondad y la empatía por encima de cualquier otra cosa. Al mirar hacia atrás, hacia la niña aterrorizada que fui, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por las oportunidades perdidas y las heridas sufridas, y gratitud por haber sobrevivido y encontrado un camino hacia la curación. Si tuviera la oportunidad de hablar con esa niña, le diría: aguanta firme. Un día comprenderás que el dolor puede transformarse en un propósito significativo. Un día no solo sobrevivirás, sino que florecerás. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Florecí como las plantas de mi huerto que, tras enfrentar el crudo invierno mexicano, resurgían con renovada fuerza en la primavera. La vida me enseñó que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros mayores dones, cuando las utilizamos para comprender y ayudar a los demás. Por eso vivo mis días aquí en San Pedro, Tlaquepaque, rodeada de plantas medicinales que curan, de una familia que amo con todo mi ser y de una comunidad que respeto y me respeta. Puede que no sea una vida extraordinaria a los ojos del mundo, pero para mí es extraordinariamente preciosa en cada día, en cada momento, en cada respiración. A mis queridos compañeros de viaje que me han acompañado en este recorrido de dolor y redención, quiero compartirles unas palabras que llevo en el corazón después de tantos años de vida. Si estás atravesando un momento de oscuridad, si estás sufriendo a manos de quienes deberían protegerte, debes saber que no estás solo. Somos más de los que imaginas. Somos personas que hemos transitado por el valle oscuro y hemos encontrado el camino hacia la luz. Comprendí que la verdadera fortaleza no se mide en años, sino en la habilidad de renacer cada amanecer, sin importar si se trata de una infancia marcada por el sufrimiento, como la mía a los 12 años a causa de mis hermanos, o de una vejez enfrentando otras formas de maltrato. Nunca es demasiado tarde para buscar apoyo, para romper el silencio, para empezar de nuevo. Mis arrugas son testimonio de mi lucha, cada una relatando una historia de dolor superado. Al mirarme al espejo no veo a una anciana, sino a una guerrera que enfrentó desafíos que muchos no podrían concebir, y que a pesar de ello encontró razones para sonreír, amar y vivir plenamente. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, la luz que reside en nuestro interior jamás se extingue. En aquellos momentos de soledad y sufrimiento en el cobertizo con heridas y lágrimas, una pequeña llama se negaba a desaparecer. La misma llama que reside en cada uno de ustedes, sin importar cuán dura sea la situación. Nunca permití que me robaran mi dignidad, aun cuando intentaron despojarme de todo, aunque no niego que me derrumbé, lloré y experimenté momentos de desesperación. No obstante, opté por no ser definida por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer. Descubrí entonces que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que hemos llegado a nuestro límite. Creí en numerosas ocasiones que no sobreviviría un día más, ni una sesión más de castigo, pero el sol siempre salía al día siguiente, trayendo consigo la fuerza para seguir adelante. El tiempo no cura todas las heridas,
pero nos enseña a convivir con ellas y a sonreír a pesar de todo. Mis cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecen conmigo, no desaparecieron, pero aprendí a llevarlas no como una carga, sino como parte de mi historia, como recordatorios de mi resiliencia. Mi relato no trata de lo que me hicieron, sino de cómo elegí responder. Podría haberme amargado. En lugar de buscar venganza o perpetuar la violencia, opté por dedicar mi vida a la sanación, a brindar ayuda y a convertir el dolor en un propósito significativo. Esta decisión transformó por completo mi existencia. Comprendí que la verdadera fortaleza reside no en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse repetidamente. A lo largo de mi vida, sufrí numerosas caídas, experimenté recaídas y atravesé momentos de desesperación, incluso años después de creer que estaba completamente recuperada. Sin embargo, en cada caída obtuve nuevas lecciones y encontré renovadas razones para seguir adelante. Aunque el abuso deja cicatrices invisibles, la recuperación demuestra nuestra capacidad de florecer incluso después de las peores tormentas. Al igual que las plantas de mi huerto que aparentemente mueren durante el invierno para resurgir con más fuerza en primavera, nosotros también podemos renacer de las experiencias más devastadoras. Descubrí el poder inherente en mi voz, incluso cuando temblaba al decidir utilizarla. Durante mucho tiempo el miedo a las consecuencias me obligó a silenciarme, pero fue al atreverme a hablar, a revelar la verdad, cuando mi liberación comenzó realmente. Tu voz también posee ese mismo poder. La experiencia y el paso de los años me proporcionaron la sabiduría necesaria para entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 18 años, cuando heredé la finca de Doña Ibonete, creí estar comenzando una nueva vida, pero la realidad es que cada día nos brinda esa misma oportunidad, sin importar nuestra edad ni nuestras circunstancias. Mi vida me enseñó que nuestra historia no concluye con los capítulos dolorosos. Los momentos difíciles son solo eso, momentos, capítulos, no la totalidad del libro. Lo que sucede después depende en gran medida de nuestras decisiones, de las personas que permitimos en nuestras vidas y del significado que decidimos otorgar a nuestro sufrimiento. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia, y vivir una vida plena es la mejor forma de venganza. Cada mañana que despierto junto a mi amado Ignacio, cada instante compartido con mis nietos, cada planta que cultivo y cada persona a la que ayudo a sentirse mejor, son testimonio de ello. Esas son mis verdaderas victorias, logradas a pesar de quienes intentaron destruirme. Si estás sufriendo abuso, ya sea físico, emocional, verbal, psicológico o de cualquier otra índole, por favor, busca ayuda de inmediato. Comparte lo que te ocurre con alguien en quien confíes plenamente, un familiar, un maestro, un vecino, un amigo, un profesional de la salud como un psicólogo o trabajador social. Si la primera persona a la que le cuentas no te cree o no te apoya, no te desanimes. Sigue contando tu historia a otras personas hasta que encuentres a alguien que te escuche, te comprenda y te brinde el apoyo que necesitas. Recuerda que el silencio solo beneficia al agresor, nunca protege a la víctima. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones preparadas y capacitadas para ayudarte. Investiga y busca las autoridades locales, las redes de protección infantil o de adultos mayores, dependiendo de tu situación. No enfrentes esta situación solo si no es necesario, hay recursos disponibles para ti. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y de amor propio. Para aquellos que conocen a alguien que podría estar sufriendo abuso, estén atentos a las señales de alerta. Observen cambios en el comportamiento de la persona, como aislamiento, tristeza constante, marcas físicas inexplicables,
miedo excesivo o cambios repentinos en su personalidad. Estos pueden ser indicadores de que algo no está bien. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que alguien ha notado su sufrimiento, que alguien se preocupa lo suficiente como para preguntarle si se encuentra bien. La dignidad y el respeto son derechos humanos universales. No importa dónde te encuentres, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitártelos, ni siquiera los miembros de tu propia familia, especialmente ellos. Mis queridos compatriotas de todos los rincones de México, por favor, les pido que hagan una cosa por esta abuela, compartan este vídeo ahora mismo con alguien que sospechan que podría estar sufriendo en silencio, con alguien que necesite escuchar que hay esperanza al otro lado del dolor. Ayúdenme a difundir este mensaje de que es posible sobrevivir, es posible sanar y es posible transformar incluso las peores experiencias en algo que ayude a otros. Dejen un comentario con la palabra renacer para demostrarme que vieron el vídeo completo y comprendieron la importancia de compartir esta historia. Cada vez que veo esa palabra en los comentarios, sé que mi historia ha tocado un corazón más, que tal vez una persona más encontrará la fuerza para buscar ayuda o para extender la mano a alguien que la necesita. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, y al suscribirse, por favor, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Cada nueva suscripción nos permite llegar a más personas que, como yo, han experimentado situaciones difíciles y dolorosas. Es una oportunidad para demostrarles a quienes sufren que no están solos, que existe una esperanza, un camino para superar la oscuridad y encontrar la luz. No lo piensen más, actúen ahora mismo, sin dudarlo un instante. Recuerden siempre que la vida puede empezar de nuevo en cualquier momento. Yo soy prueba viviente de ello, de las cenizas de una infancia marcada por el sufrimiento, he logrado construir una vida llena de propósito y amor. Ustedes también pueden lograrlo, crean en ello con todo su corazón.